Amados hermanos, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero pedirte, por favor, que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a darle lectura del versículo 11 en adelante, del versículo 11 al versículo 18. Aquí donde Jesús se aparece a María Magdalena. Dice la Escritura, versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Oremos. Amado Jesús, te damos muchísimas gracias por esta palabra. Te pido, Señor Jesús, que hables a través de mi boca, Señor. Padre, porque tu pueblo tiene necesidad de ti. La Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y aumenta nuestra fe, Señor Jesús, porque ciertamente necesitamos de ti día con día. Porque estamos pasando pruebas, porque estamos pasando enfermedades, porque estamos pasando situaciones difíciles, Señor Jesús. Pero sabes, confiamos en ti, Señor. Tu palabra nos dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos será hecho. Y Dios, tú nos muestras esta Escritura para aumentar nuestra fe, porque nos hace saber que tú estás con nosotros en medio de las preocupaciones, en medio de las situaciones adversas. Y hoy te pido, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca. Y te pido un milagro, Señor Jesús, para los que me escuchan. Te pido, Dios, que tomes su necesidad, Padre, y les des bendición, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, Señor, a encontrar los tesoros que están en esta Escritura, que transformará nuestra vida, que aumentará nuestra fe, Señor, porque necesitamos oír una palabra que el día de mañana levantará nuestra vida, Señor Jesús. Esa palabra que nos empujará a caminar la siguiente milla. En el nombre de Jesús, te amamos, Dios, amamos tu palabra y queremos ser obedientes a ella. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, hermanos. El contexto de la aparición a María Magdalena, hermanos, es que Jesús resucitó, hermanos, gloria a Dios. Nos dice en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús.
no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Gloria a Dios. Este es el antecedente, hermanos, que Jesucristo ya no estaba en la tumba. Hermanos, Jesucristo resucitó, Jesucristo se levantó de los muertos para cambiar tu vida y para transformar mi vida, para librarnos del poder de la muerte. Se levantó, hermanos, para que el día de mañana resucitemos nosotros también con Él. Y nos dice el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, hermanos. María Magdalena estaba llorando. ¿Por qué estaría llorando esta mujer, hermanos, junto al sepulcro del Señor Jesucristo? ¿Sabe? Cuando nosotros hemos recibido un toque del poder de Dios, hermano, yo no sé si tú lo has sentido, pero hermanos, no podemos ser insensibles ante la presencia del Señor Jesús. Cuando tú y yo hemos tenido un encuentro con nuestro Salvador, ¿sabe? Es imposible que dejemos de llorar al estar en su presencia, porque su presencia es tan grande, su presencia es tan fuerte, que no podemos, hermanos, contenernos, no podemos soportarlo. Y sabe, esta mujer, María Magdalena, había recibido un milagro poderoso de parte de Dios, ¿sabe? Porque ella era, como mucha gente, esclava de los demonios, esclava de Satanás. Esta mujer, María Magdalena, en algún momento en su vida había sido posesionada por un demonio. ¿Sabe qué feo es ver un familiar, una persona que nosotros amamos, o nosotros mismos ser aprisionados por los demonios? Hay mucha gente que está aprisionada por el vicio al alcohol, por el vicio a las drogas, por el vicio al sexo y a muchas otras cosas, a la pornografía. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, está aquí para librarnos de toda maldición, para librarnos de las obras de Satanás, y está aquí para darnos libertad, porque la palabra de Dios dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Y sabe, esta mujer, María Magdalena, recibió, hermanos, un milagro poderoso de Jesús. Nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Vamos acá al Evangelio de Marcos. Vamos a ver qué hizo el Señor Jesucristo por esta mujer llamada María Magdalena. Vamos a cambiar la escritura. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 al 3, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras que le servían de sus bienes. ¿Sabe? Entonces acá nos dice la Biblia que a María Magdalena se le habían salido, el Señor Jesús la había liberado, hermanos, de 7 demonios. ¿Sabe? No sé, no nos dice acá la Biblia qué tipo de demonios tenía. Pero, hermano, cuando una persona tiene un demonio, ese demonio está destruyendo su vida. En la Biblia encontramos hombres endemoniados que andaban por los sepulcros en la noche, alejados de la ciudad, que no comían, que eran presas, que estaban como locos, que la gente los veía y decían: ese hombre está loco, ¿por qué no lo meten a un manicomio? Pero sabe, mucha gente que está en esa situación no siempre están en una
en una situación de locura, sino que son poseídos por un demonio. Pues acá la Biblia nos dice que esta mujer María Magdalena no tenía un demonio, tenía 7 demonios que atormentaban su vida. Pero un día, hermanos, el Señor Jesucristo, pasando por el camino, la miró y le dio libertad, rompió sus cadenas. Gloria a Dios, hermano, alaba y glorifica el nombre del Señor Jesucristo. El Señor, lo que puedo decir es que Él ha hecho cosas tan grandes en mi vida, y lo único que puedo hacer, hermanos, es venir ante su presencia y servirle y adorarle con gratitud, postrarme delante de Él, alabarle, levantar mis manos en señal de rendimiento, Y así esta mujer, María Magdalena, se encontraba agradecida con el Señor Jesús, que lo siguió en cada momento de lo que fue el caminar del Señor Jesús rumbo al Gólgota, donde finalmente fue crucificado. Pero esta mujer María Magdalena seguía a Jesús. Esta mujer María Magdalena le servía. Gloria a Dios, como acá la palabra de Dios nos dice que dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Dora y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Qué grande, hermanos, poder servir a Dios con nuestro dinero. Qué grande es poner nuestros bienes a los pies de Cristo. Somos tan bendecidos cuando usted y yo damos para la obra de Dios y lo damos con todo nuestro corazón. Acá tengo un versículo, acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 21. Y nos dice acá la Escritura, Mateo 19, 21 dice: Dice, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Gloria a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice que no pongamos nuestros tesoros en la tierra. Dice que si nosotros bendecimos la obra de Dios, dice que tendremos tesoro en el cielo. Gloria a Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él nos bendice. Hay otro texto en la palabra de Dios que dice que donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Esta mujer María Magdalena servía al Señor Jesucristo, como nos dice acá en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Dice acá la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Esta mujer amaba a Dios y su tesoro, cuando la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Un pastor interpretaba y decía, donde está tu dinero, ahí estará también tu corazón. Y el dinero de esta mujer María Magdalena estaba en servir al Señor Jesucristo, que fue junto con otra mujer llamada con María la madre de Jacobo y Salomé, o con otras mujeres, y dice que compraron especias aromáticas para ungirle. Cuando usted y yo estamos agradecidos con el Señor, no nos pesa para nada bendecir la obra de Dios.
No, al contrario, nos sentimos felices, gozosos de poder ayudar al que lo necesita. ¿Sabes? Cuando das tu dinero en ayudar a una persona que no tiene para comer, que no tiene para vestir, que no tiene trabajo, una persona que necesita salir de un apuro, cuando tú le ayudas, Dios te bendice. Cuando tú das a esa persona, lo estás haciendo para Dios. Dios ve como que lo estás haciendo para Él. Y lo vamos a hacer más, hermanos. No, les decía yo, no nos duele, no nos cuesta. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, como esta mujer lo había tenido. Había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Acá en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 40, nos dice: también había ahí algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces nos dice más de María Magdalena. Nos dice acá la escritura que le servían, le seguían y le servían. Ahora, mientras Jesucristo estaba cargando su cruz rumbo al Calvario, estas mujeres dice que le seguían de lejos o le miraban de lejos. Pero en algún momento de su vida, antes de que el Señor Jesucristo fuese hacia la crucifixión, dice que le servían y le seguían. Algunas veces cuando vienen las pruebas, algunas veces cuando vienen las situaciones difíciles, algunos llegamos a apartarnos y entonces miramos al Señor Jesús de lejos, aunque en algún momento de nuestra vida le servimos y le seguimos. Pero te digo algo, yo sé que Dios está haciendo la obra. Si tú tienes un hijo, una hija que en algún momento en su vida le sirvieron, un amigo, tu esposo, algún familiar, alguna persona que te da tristeza, que no esté caminando ahora con Dios, y tú dices: ¿por qué esta persona se alejó? Si un tiempo siguió a Jesús, si un tiempo le servía. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que cuando Él nos tiene en el hueco de su mano, de allí nadie puede arrebatarnos. Y si alguna vez esas personas que ahora miran al Señor Jesús de lejos, si una vez tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo, te aseguro que tendrán nuevamente un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Porque nadie podemos resistirnos ante la presencia del Señor Jesús. Aquí estaba María Magdalena frente al sepulcro del Señor Jesucristo. Acá estaba esta mujer que en algún momento primero le servía y le seguía, que ponía su dinero a los pies del Señor Jesús. Acá estaba frente al sepulcro, llorando. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 11. Aquí estaba esta mujer llorando junto al sepulcro. ¿Qué pensamientos pasaban por su mente? Se robaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Sabe? Muchas personas todavía van al sepulcro a visitar a sus familiares que ya fallecieron hace 10, hace 15, hace 20 años, pensando que como lo sepultaron el cuerpo ahí, su familiar todavía sigue ahí y le llevan flores y le llevan, si le gustaba el tequila, pues le llevan su tequila. Si era fumador, pues le llevan los cigarros. Pero déjame decirte, hermano, que la palabra de Dios dice que escrito está para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés también
que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando una persona muere, hermanos, lo enterramos, pero su espíritu ya no se queda ahí, ni su alma. Lo único que se queda ahí, pues es el cuerpo que en algún tiempo empieza a descomponerse y se hace polvo. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu, el alma resucitan. Gloria a Dios, hermanos. Y tu familiar ya no está en una tumba. Tu familiar ahora está con Jesús. Tu familiar ahora está en la presencia de Dios, alabando, adorando al Todopoderoso en su presencia, gozándose con Él. ¿Sabe? Así estaba María Magdalena visitando el sepulcro y llorando la pérdida de su amado. De su amado, el Señor Jesucristo, aquel que había hecho ese milagro tan grande en su vida de librarla de sus demonios. Una persona me decía: Armando, es que nosotros, los demonios no se van de nosotros. Cada uno tenemos nuestros demonios y tenemos que lidiar con nuestros demonios, con nuestro carácter, con nuestra soberbia, con nuestras tristezas, con nuestras amarguras. Esos son nuestros demonios, los que nos aconsejan para que hagamos cosas malas. Y le dije: no, te equivocas. La palabra de Dios nos enseña que los demonios tienen que salir a la voz del Señor Jesucristo ahora mismo. Los demonios no pueden permanecer en el cuerpo. Jesucristo les habló a muchos demonios y les echó fuera. Gloria a Dios. Aquí estaba esta mujer, hermanos, llorando junto al sepulcro. Dice, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Sabe, hermanos? Cuando nos inclinamos para mirar al Señor Jesús, ¿sabe? Algo puede ocurrir. Hay que ser un poquito curiosos. Hay que ir un poquito más allá. Si un día dispones a orar, tal vez quieras orar de pie en tu cuarto. Pero ¿qué pasa? ¿O qué podría pasar si dices, "Ay, ¿qué tal si me inclino? ¿Qué tal si me arrodillo?" Puedes arrodillarte y entonces, no sé, te arrodillas y poner tus manos así. Pero ¿qué tal si dices, bueno, ya estoy arrodillado? ¿Qué tal si me doblo y pongo mi cabeza en el piso? ¿Sabe qué vio esta mujer? María Magdalena nos dice aquí, versículo 12 de Juan capítulo 20, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, hermanos. ¿Qué tal que cuando ores? ¿Qué tal que te inclinas? ¿Qué tal que nos inclinamos y vemos ángeles de Dios, hermanos, ministrando, hablando a nuestra vida, como hablaban, hermanos, a esta mujer? Qué experiencia tan poderosa, que estos ángeles con vestiduras blancas, resplandecientes, estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y sabe, y si esto fuera poco, versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, hermano. ¿Cuántas veces, hermana, te ha hablado el Señor Jesús y no sabes que era Jesús? El Señor te ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, pero nunca supiste que fue el Señor Jesucristo quien te estaba hablando. Has tenido experiencias, hermano, milagrosas. Y ahí está el Señor Jesucristo hablando a tu vida. Gloria a Dios. Dice,
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde la has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y ve a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Sabe? Cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, vamos y damos testimonio de lo que hemos vivido, de las experiencias, de las maravillas del Señor Jesucristo. Esta mujer, hermanos, tuvo un encuentro poderoso con Dios. Y le dijo el Señor Jesús: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Yo vengo ante ti, ante usted, hermano, hermana, para decirte: hay esperanza en el Señor Jesucristo. Hay esperanza en el Señor Jesucristo. Ve y dile a mis hermanos y a mis hermanas. Ve y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es eso? Les digo: ve y diles que subo, que resucité. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo se levantó para ser glorificado por su Padre, hermanos. Esta mujer María Magdalena, lo vio antes de que el Señor Jesucristo subiera con su Padre. Ahora sí, hermanos, que tuvo la primicia. Gloria a Dios. Y dice el versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Gloria a Dios, hermanos. Yo sé que Dios te va a dar contestación, que el Señor le va a dar respuesta a tus necesidades, a tus peticiones, y que vas a ver al Señor Jesucristo en tu vida, que vas a ver al Señor Jesús en medio de los problemas, en medio de las situaciones. El Señor Jesucristo va a estar ahí y no podrás contener, dejar de hablar de Él, dejar de hablar de sus maravillas. En el nombre de Jesús, amén. Te bendigo. Gloria a Dios.